La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del elegante salón del hotel, creando un murmullo constante que parecía acompañar cada pensamiento de Valeria. Con la bandeja temblando entre sus manos, se acercó a la mesa del magnate más influyente de la ciudad. Su corazón latía con fuerza, no solo por la presión de servir impecablemente, sino porque aquella noche un secreto la acechaba. El anillo que llevaba oculto bajo su uniforme. ¿Dónde robaste ese anillo?, preguntó el magnate con la voz grave, cargada de desconfianza. Sus ojos azules la penetraban, buscando una mentira, un indicio de engaño. Valeria tragó saliva, sintiendo cómo cada palabra podría desatar un desastre irreversible. Es de mi padre perdido, respondió con un hilo de voz, la sinceridad mezclada con un temor profundo. Su padre, un hombre que desapareció años atrás sin dejar rastro, había sido su único refugio, y ese anillo era el último vínculo que le quedaba. El magnate la observó unos segundos que parecieron eternos. Su expresión se suavizó ligeramente, aunque la desconfianza no desapareció del todo. Valeria notó cómo la tensión en el aire era casi tangible. Cada sonido del salón, desde el tintineo de las copas hasta el murmullo de los clientes, parecía amplificar aquel momento crucial. «Si lo dices de verdad, quiero verlo más de cerca», dijo finalmente, extendiendo la mano lentamente, como si temiera romper una frágil cuerda invisible entre ellos. Valeria dudó un instante, pero luego deslizó el anillo de su dedo con cuidado. El metal frío y el brillo intenso del diamante capturaron la luz de las lámparas, reflejando no solo su valor, sino también el peso de la historia que llevaba consigo. El magnate lo giró entre sus dedos, examinando cada detalle. Valeria contuvo la respiración. En ese instante comprendió que aquel encuentro no sería solo un juicio sobre un objeto, sino sobre su vida, su pasado y tal vez su futuro. El silencio que siguió al gesto del magnate fue casi insoportable. Cada segundo parecía estirarse como un hilo que podía romperse en cualquier momento. Valeria sintió cómo sus manos temblaban, y aunque intentaba mantener la compostura, el recuerdo de su padre perdido le golpeó con fuerza. El anillo no era solo un objeto, era un fragmento de una vida que parecía haberse desvanecido para siempre. ¿Tu padre desapareció?, preguntó el magnate con una voz más suave, cargada de curiosidad y algo que Valeria no pudo identificar. Tal vez compasión, tal vez interés. Sí, respondió bajando la mirada. Desapareció hace años y nadie supo más de él. Este anillo era lo único que me quedó. Lo escondí porque no sabía si alguien lo querría usar para hacerme daño. El magnate asintió lentamente, pero sus ojos no dejaban de analizar cada detalle de Valeria. La forma en que mordía ligeramente el labio inferior, el temblor apenas perceptible en sus manos, el brillo de determinación escondido tras su vulnerabilidad. «Hay algo en tu historia que me intriga», dijo él finalmente, dejando el anillo sobre la mesa con cuidado. «Quizá más de lo que imaginas. Pero antes de que explique lo que quiero decir, necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Alguna vez alguien más ha visto este anillo o lo ha tocado?» Valeria negó con la cabeza, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Cada palabra que pronunciaba parecía abrir puertas invisibles hacia un pasado que aún dolía. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que aquel hombre no era como los demás clientes arrogantes que trataban a los empleados como simples sombras en su mundo de lujo. «Valeria», continuó él, inclinándose ligeramente hacia adelante, «este anillo no es solo una joya. Hay historias detrás de cada familia poderosa, secretos que a veces deben protegerse con todo. ¿Estás lista para enfrentar la verdad sobre tu padre y lo que dejó atrás?» La pregunta cayó sobre ella como una tormenta de verano, inesperada, intensa y completamente transformadora.
Valeria sintió cómo un miedo profundo se mezclaba con una curiosidad que no podía ignorar. Sabía que la decisión que tomara en ese instante cambiaría el rumbo de su vida. Aferrando con fuerza su delantal, respiró hondo y respondió, aunque su voz temblaba: «Sí, estoy lista». El magnate sonrió, un gesto breve pero cargado de significado. Sabía que había encontrado algo más que un simple secreto. Había encontrado a alguien que podría cambiarlo todo. El magnate guardó el anillo en un pequeño estuche de terciopelo negro, sus dedos rozando el metal con cuidado, como si temiera romper no solo la joya, sino también la historia que contenía. Luego se recostó en su silla y fijó su mirada en Valeria, cuyos nervios parecían bailar con cada segundo que pasaba. «Tu padre no desapareció por casualidad», dijo con voz firme, «y este anillo, aunque lo veas solo como un recuerdo, es parte de algo mucho más grande, algo que pertenece a familias que guardan secretos que podrían cambiarlo todo». Valeria retrocedió ligeramente, sorprendida. No esperaba que lo que ella pensaba que era un simple recuerdo familiar tuviera un significado tan profundo. ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, intentando mantener la calma mientras su mente giraba a 1000 por hora. El magnate se levantó y caminó hacia el ventanal, observando cómo la lluvia dibujaba surcos en la ciudad. «Hace años, tu padre trabajó para mi familia en un asunto que nunca salió a la luz. Protegía algo valioso, algo que muchos buscaron y que puso su vida en peligro. Nunca lo entendiste, pero él siempre intentó protegerte». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada palabra del magnate parecía abrir heridas antiguas que creía cicatrizadas. «¿Y qué tiene que ver conmigo ahora?», preguntó, tratando de ocultar el temblor en su voz. «Todo», respondió él, girándose para mirarla fijamente. «Ese anillo es la clave de algo que puede cambiar tu vida y también la mía. Pero hay fuerzas que no quieren que lo descubras. Por eso debo saber que puedo confiar en ti, Valeria». El aire del salón parecía más denso, cargado de una tensión que hacía que cada sonido, desde el golpe de la lluvia hasta el crujido de la madera bajo los pies del magnate, se sintiera amplificado. Valeria respiró hondo, consciente de que cada decisión que tomara la pondría más cerca de un mundo desconocido, lleno de secretos y peligros invisibles. «Si quiero saber la verdad sobre mi padre, tengo que confiar en ti», dijo finalmente, aunque el miedo aún vibraba en su voz. «Exactamente», contestó él con una leve sonrisa. «Y si haces esto bien, no solo conocerás la verdad, sino que también descubrirás un poder que nunca imaginaste que tenías». En ese instante, Valeria comprendió que su vida cotidiana como camarera, los días llenos de mesas y clientes impacientes, habían quedado atrás. Algo mucho más grande la esperaba y no había vuelta atrás. El magnate se inclinó ligeramente bajando la voz. «Prepárate, Valeria, lo que viene cambiará todo lo que creías saber». Y en la penumbra del salón, con la lluvia golpeando los ventanales, ambos comprendieron que aquel encuentro era solo el principio de un juego de secretos, traiciones y revelaciones que ninguno podría ignorar. Valeria regresó a la cocina del hotel, con la sensación de que el suelo podía ceder bajo sus pies en cualquier momento. Cada paso resonaba en el silencioso pasillo, y el aroma a café recién hecho y pan horneado no lograba calmar el torbellino de pensamientos que se agitaba en su cabeza. No solo había descubierto que su padre había estado ligado a un mundo secreto y peligroso, sino que ahora el magnate la había involucrado directamente. Mientras retiraba cuidadosamente las bandejas, escuchó un murmullo extraño detrás de ella. Al girar, vio a un hombre de traje oscuro apoyado en la puerta de la cocina, con una sonrisa que no alcanzaba a ser amigable. Su mirada estaba fija en Valeria, y algo en su porte le hizo erizar la piel. «¿Valeria González?»,
preguntó con voz baja pero cargada de amenaza. Valeria tragó saliva, conteniendo el impulso de retroceder. Sí, ¿quién es usted? Alguien que ha estado buscando eso que llevas contigo, dijo, señalando discretamente su delantal, donde el anillo descansaba bajo la tela. No es un simple recuerdo, niña. Hay personas que matarían por tenerlo. El corazón de Valeria se aceleró. Cada palabra del hombre era como un golpe directo al pecho. Sabía que el magnate tenía razón. Su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Y por primera vez comprendió que confiar en él era más que una opción. Era la única forma de sobrevivir. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se acercó un paso más. Valeria, con rapidez instintiva, retrocedió y golpeó una bandeja, haciendo que el sonido metálico resonara por toda la cocina. Su gesto fue suficiente para que el intruso dudara, pero no desapareciera. En ese instante, el magnate apareció en la entrada de la cocina, con la chaqueta abierta y una expresión que combinaba autoridad y advertencia. «¡Aléjate de ella!», gritó con firmeza. El hombre retrocedió unos pasos, evaluando la situación. El magnate avanzó con pasos medidos, su presencia llenando el espacio, como si la habitación se hubiera encogido para darle más peso a su autoridad. «No busques problemas donde no los puedes manejar», dijo con voz baja pero mortal. «Esto no es un juego, y tú lo sabes». El intruso desapareció tan rápido como había aparecido, dejando un silencio pesado y un rastro de tensión que hacía que el aire mismo pareciera cargado de electricidad. Valeria, temblando, se acercó al magnate. «¿Quién era? ¿Y qué quieren de mí?» «Son personas que temen lo que tu padre protegió», respondió él mientras le ofrecía su mano para guiarla fuera de la cocina. «Y ahora, tú también formas parte de ese peligro». Mientras caminaban hacia el ascensor, Valeria comprendió que la vida que conocía hasta ahora había quedado atrás. Cada sonido, cada olor del hotel, cada mirada de los clientes inocentes se volvía irrelevante frente a la amenaza que se avecinaba. Estaba atrapada en un juego donde la verdad, la traición y la supervivencia se entrelazaban, y no había margen para errores. En el ascensor, sus manos temblaban mientras sostenía su delantal, pensando en su padre, en el anillo y en el hombre que acababa de desaparecer. Y mientras la puerta se cerraba lentamente, comprendió que aquello apenas era el inicio de un camino lleno de secretos, peligros y decisiones que podrían cambiarlo todo. El magnate llevó a Valeria a su despacho privado, un espacio amplio con paredes cubiertas de estanterías llenas de libros antiguos y objetos que contaban historias de poder y riqueza. La lluvia seguía golpeando los ventanales, pero allí dentro el mundo parecía más silencioso, más concentrado, como si cada sonido quedara atrapado entre los muros. «Necesito que me cuentes todo lo que recuerdes de tu padre», dijo él, señalando una silla frente a su escritorio. Su mirada, intensa y penetrante, no permitía distracciones. Valeria se sentó, tratando de ordenar los fragmentos de memoria que tenía de su infancia y de los últimos años antes de que su padre desapareciera. «Mi padre siempre hablaba de proteger algo importante», empezó, la voz apenas un susurro, «pero nunca me dijo qué era exactamente. Me enseñó a ser cuidadosa, a no confiar en cualquiera, y siempre llevaba este anillo conmigo». Pasó suavemente su mano por el delantal, como buscando reafirmar que todavía estaba allí. «Nunca pensé que tendría que enfrentar a personas que lo busquen ahora». El magnate la escuchaba con atención, tomando notas mentales de cada palabra, de cada vacilación y de cada emoción que se filtraba en su relato. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. «Tu padre protegió un legado que trasciende el tiempo y la riqueza. Este anillo es solo una parte de un rompecabezas mayor, algo que varias familias poderosas han intentado controlar durante décadas. Y tú, Valeria, eres la única que puede encontrar la siguiente pieza».
Valeria tragó saliva, sintiendo que su corazón golpeaba contra su pecho con fuerza. ¿Por qué yo?, preguntó, la incredulidad mezclada con miedo y una curiosidad imposible de ignorar. «Porque él te eligió indirectamente», respondió él, su voz más suave pero firme. «Y porque eres más fuerte de lo que crees. Además, necesitas aprender a moverte rápido y a pensar estratégicamente. Ellos no dudarán en usar cualquier método para detenerte». El silencio se extendió unos segundos, solo interrumpido por el tic-tac de un reloj antiguo en la pared. Valeria comprendió que estaba al borde de un mundo que jamás había imaginado. Uno donde la astucia, la valentía y la inteligencia eran armas más poderosas que cualquier pistola o riqueza. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó finalmente, con la voz cargada de determinación. El magnate esbozó una leve sonrisa, como quien planea un movimiento maestro en un tablero de ajedrez. «Primero, debemos descubrir quiénes están detrás de la amenaza que viste en la cocina. Después, comenzaremos a reconstruir lo que tu padre protegió y a asegurarnos de que no caiga en manos equivocadas». Mientras él hablaba, Valeria sintió una mezcla de miedo y emoción recorrerle el cuerpo. Sabía que el camino sería peligroso, que cada paso tendría consecuencias, pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba haciendo algo significativo, algo que conectaba con su pasado y con el legado de su padre. Cuando el magnate se levantó y caminó hacia la ventana, Valeria lo observó, sintiendo que algo entre ellos estaba cambiando. No era solo una relación de protector y protegida, había una conexión más profunda, basada en secretos, confianza y el desafío de enfrentarse juntos a un mundo lleno de misterios y amenazas. «Prepárate», dijo él, sin volverse. «Esta noche recibirás tu primera pista sobre lo que realmente está en juego. Y créeme, Valeria, nada volverá a ser igual». La noche había caído por completo sobre la ciudad y la lluvia persistía como un recordatorio constante de que nada era seguro. Valeria estaba sentada en un pequeño sofá del despacho del magnate con las manos entrelazadas, mientras él revisaba documentos antiguos y fotografías que parecían sacadas de otra época. Cada hoja, cada anotación parecía contener secretos que podrían cambiar el destino de su familia y la suya propia. «Esto es solo el comienzo», dijo el magnate, finalmente levantando la mirada hacia ella. «Tu padre dejó pistas, mensajes codificados, que solo alguien cercano a él podría interpretar. Cada detalle de su vida tiene un propósito, incluso las cosas que parecen insignificantes». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. El peso de la responsabilidad parecía aplastarla, pero también despertaba algo dentro de ella, una mezcla de coraje y curiosidad que no sabía que poseía. «¿Y por dónde empezamos?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. El magnate se inclinó sobre la mesa y deslizó una fotografía antigua hacia ella. Mostraba a un hombre mayor, con la mirada seria y un gesto que transmitía determinación, sosteniendo el mismo anillo que Valeria llevaba consigo. «Mira bien», dijo, «tu padre dejó pistas en sus posesiones, en objetos que a simple vista parecen comunes. Este anillo es la primera pieza, pero hay más». Valeria tomó la fotografía y la estudió detenidamente. Los ojos de su padre parecían seguirla, llenos de un mensaje que no podía descifrar completamente, pero que emanaba urgencia. «¿Y cómo sabemos que estas personas que me buscaron en la cocina no están más cerca de lo que pensamos?», preguntó, la tensión haciendo temblar ligeramente su voz. El magnate asintió, reconociendo la gravedad de la situación. «Ellos saben que alguien más tiene el anillo, y si logran descifrar su significado antes que nosotros, no solo tu vida estará en peligro, sino que podrían desatar consecuencias que tu padre intentó evitar toda su vida».
Valeria tragó saliva, sintiendo cómo el miedo y la adrenalina se mezclaban en su pecho. Cada sonido de la ciudad bajo la lluvia parecía amplificar la urgencia de su misión. El magnate se acercó y colocó su mano sobre la de ella, un gesto que combinaba apoyo y advertencia. Tienes que aprender a moverte rápido y a confiar en tu instinto. Todo lo que hacemos a partir de ahora puede determinar quién vive y quién desaparece. De repente, un sonido sutil llamó su atención, el pitido de un mensaje entrante en el teléfono del magnate. Él lo tomó y leyó, frunciendo el ceño. Valeria percibió un escalofrío recorriéndole la columna vertebral. «Es una pista», dijo él. «Tu padre dejó un mensaje que solo podía ser entendido en el contexto correcto, y está aquí, en la ciudad». Sacó un sobre antiguo, desgastado por el tiempo, y se lo entregó a Valeria. Su corazón latía con fuerza mientras lo abría, encontrando un mapa con anotaciones en un lenguaje que parecía simple, pero que contenía claves ocultas. Cada línea, cada símbolo estaba diseñado para guiar a alguien con conocimiento del pasado de su padre. «Esto es solo el principio», dijo el magnate. «Esta noche comenzamos a seguir las huellas de tu padre. Prepárate, Valeria. No será fácil. Tendrás que enfrentarte a secretos que podrían cambiar tu percepción de todo lo que creías real». Valeria cerró los ojos un instante, respirando hondo. Sabía que el camino que empezaba esa noche la llevaría más allá de la seguridad de su trabajo, más allá de la vida que conocía, hasta un mundo de intriga, peligro y revelaciones. Y mientras la lluvia golpeaba los ventanales, comprendió que cada paso que diera ahora estaba cargado de consecuencias y que su padre, de alguna manera, la había preparado para este momento toda su vida. La primera pista estaba en sus manos y con ella la promesa de descubrir la verdad detrás del anillo, de su padre y del legado que nadie debía poseer. La ciudad parecía diferente bajo la lluvia nocturna, como si las luces amarillas y los reflejos en los charcos revelaran secretos que durante el día permanecían ocultos. Valeria caminaba junto al magnate, sus pasos sincronizados mientras seguían las indicaciones del mapa antiguo que había encontrado. Cada callejón, cada puerta entreabierta parecía esconder algo más que la humedad de la tormenta. Parecía guardar mensajes que solo quienes buscaban la verdad podían descifrar. «Debemos ser cautelosos», dijo el magnate, sus ojos escudriñando la oscuridad. «Cada movimiento que hagamos puede ser observado. Ellos ya saben que comenzamos a seguir las pistas». Valeria asintió, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad se combinaba con una mezcla de miedo y adrenalina. Su corazón latía con fuerza mientras se adentraban en un barrio antiguo, donde los edificios parecían susurrar historias olvidadas. El olor a tierra mojada y a madera envejecida llenaba el aire, mezclándose con el tenue aroma a pan recién horneado que llegaba desde una panadería cercana. «Aquí», dijo el magnate, señalando un edificio semiabandonado cuya fachada estaba cubierta de enredaderas. «Tu padre dejó la primera pista tangible aquí». Valeria lo miró con incertidumbre. La entrada era estrecha y una puerta de metal oxidado crujió al abrirla. Adentro, el espacio estaba lleno de sombras y polvo. Cada paso que daban hacía que el suelo chirriara, resonando en el vacío del lugar. Era evidente que nadie había puesto un pie allí en años. «Debe haber algo oculto», murmuró Valeria, acercándose a un viejo escritorio cubierto de papeles amarillentos y libros polvorientos. Sus dedos rozaron un cajón y al abrirlo encontró un pequeño diario encuadernado en cuero. El nombre de su padre estaba grabado con delicadeza en la portada. El magnate la observó con atención mientras ella lo abría. Las páginas contenían notas, diagramas y códigos que Valeria apenas podía comenzar a entender. Cada símbolo parecía tener un propósito específico,
y cada línea era un mensaje directo a ella, como si su padre la hubiera estado esperando todos estos años. Él sabía que alguien más querría esto, dijo el magnate, tocando suavemente una página. Y también sabía que tú serías la única capaz de seguir el camino sin cometer errores. De repente, un ruido metálico resonó detrás de ellos. Valeria se giró bruscamente, encontrando a un hombre encapuchado que bloqueaba la salida. Su respiración era pesada, sus ojos brillaban con determinación y amenaza. «No deberían estar aquí», dijo, avanzando un paso. El magnate se interpuso entre Valeria y el intruso, su postura firme y su mirada fría como acero. «Sal de aquí y no tendrás problemas», advirtió. El hombre soltó una carcajada baja y siniestra. «Creen que pueden jugar con fuerzas que no entienden», dijo, mientras sacaba un pequeño dispositivo que emitía una luz roja intermitente. Valeria sintió que el miedo la paralizaba por un instante, pero luego recordó las palabras de su padre, las instrucciones ocultas en el diario y la determinación que la había llevado hasta allí. Inspiró hondo y, con un gesto rápido, apartó a un lado a un viejo taburete para bloquear el avance del intruso. «¡Valeria, atrás!», gritó el magnate tomando el control de la situación. En el enfrentamiento que siguió, las sombras parecían moverse a su alrededor como si la noche misma los envolviera. Cada golpe, cada movimiento era calculado, una danza peligrosa entre protección y ataque. Finalmente, el intruso se retiró, dejando atrás solo un rastro de advertencia y una sensación de que este era solo el primer choque de muchos que vendrían. Valeria respiró agitadamente, su corazón todavía latiendo con fuerza. El magnate la observó, evaluando su reacción. «Esto apenas comienza», dijo. «Ellos vendrán de nuevo y debes estar lista para todo». Mientras salían del edificio, la lluvia los recibía como un abrazo helado, mezclando alivio y tensión en cada gota que les golpeaba la piel. Valeria comprendió que su padre no solo había dejado pistas, sino que también había preparado el terreno para que ella se convirtiera en alguien capaz de enfrentar el peligro y descubrir la verdad que estaba oculta desde hacía años. Esa noche, la ciudad bajo la tormenta no era un lugar de descanso, sino un tablero de estrategias, amenazas y misterios que solo Valeria y el magnate podían desentrañar. Un paso a la vez. Valeria no había dormido. La ciudad seguía despierta bajo la lluvia, pero su mente estaba atrapada en los fragmentos de secretos y pistas que el diario de su padre había comenzado a revelar. Cada símbolo, cada anotación parecía llevarla más cerca de la verdad, pero también más cerca del peligro. Mientras se preparaba para la mañana, una mezcla de nervios y determinación recorría su cuerpo, como electricidad recorriendo cada fibra de su ser. El magnate la esperaba en la entrada del hotel, impecable como siempre, con esa expresión que combinaba autoridad y un cuidado silencioso que, de alguna manera, hacía que Valeria se sintiera protegida sin perder la sensación de alerta constante. «Hoy debemos movernos rápido», dijo. «La persona que vimos anoche no se detendrá. Estarán observándonos, esperando que cometamos un error». Mientras caminaban por calles húmedas y desiertas, Valeria notó que cada paso del magnate estaba calculado, como si la ciudad misma le hablara y él pudiera leerla. Las luces amarillas de los faroles se reflejaban en los charcos, multiplicando las sombras y haciendo que los edificios parecieran gigantes dormidos que vigilaban sus movimientos. «Mira esto», dijo el magnate, sacando un sobre pequeño y sellado de su chaqueta. «Tu padre dejó esto aquí hace años, anticipando que alguien tendría que recogerlo. Contiene información sobre quiénes están detrás de la amenaza y cómo llegaron a conocer el valor del anillo». Valeria abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías, recortes de periódicos y anotaciones en la caligrafía de su padre.
Entre las fotos vio rostros que le resultaban vagamente familiares. Hombres de traje oscuro, mujeres con gestos severos, todos observando con interés objetos que ella no entendía completamente, pero que intuía estaban conectados con el legado de su padre. «Ellos no son simples buscadores de riqueza», dijo el magnate. «Son parte de una red que controla información, poder y secretos que tu padre quiso proteger. Y el anillo es solo una pieza de ese rompecabezas». Un ruido detrás de ellos los hizo girar al instante. Una figura encapuchada se deslizaba por el callejón con pasos silenciosos, un destello de luz en la mano que delataba la presencia de algún dispositivo tecnológico. Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba. Esta vez no había dudas. El enfrentamiento sería inevitable. «¡Corre!», ordenó el magnate, empujándola hacia un callejón lateral. «No te separes de mí». Valeria lo siguió, mientras esquivaban obstáculos y sombras, cada movimiento sincronizado como si el peligro los obligara a moverse como uno solo. La figura encapuchada los perseguía, pero el magnate parecía anticipar cada giro, cada escondite, como si conociera los rincones secretos de la ciudad. Finalmente llegaron a un antiguo almacén y el magnate cerró la puerta tras ellos. El olor a madera húmeda y metal oxidado llenó el espacio. «Esto nos da tiempo», dijo, apoyándose contra la pared. «Tenemos que descifrar el mensaje de tu padre antes de que ellos vuelvan». Valeria abrió el diario otra vez. Entre las notas encontró símbolos que, al unirlos con las anotaciones del sobre, formaban un patrón lógico. Era un mapa de ubicaciones, conexiones entre personas y objetos y señales de advertencia. Cada página le hacía comprender que su padre no solo había dejado un legado, había dejado un juego de ingenio y supervivencia que ahora le correspondía resolver. «Tu padre confiaba en ti», dijo el magnate observándola mientras descifraba los códigos. «No cualquiera podría interpretar esto, solo alguien con tu vínculo, tu determinación y tu instinto podría». Valeria levantó la mirada y lo encontró observándola con una mezcla de respeto y una intensidad que la hizo sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. «¿Y si no soy lo suficientemente rápida?», susurró temiendo la respuesta. «Lo eres», contestó él con firmeza, «pero necesitas confiar en tu instinto. Ellos se adelantarán, probarán tus límites y buscarán cualquier señal de debilidad. Y recuerda algo, Valeria, no se trata solo de proteger el anillo, se trata de proteger lo que tu padre creyó que valía la pena mantener intacto». En ese momento, un leve crujido en la puerta los alertó. La figura encapuchada había seguido su rastro y estaba intentando entrar. Valeria y el magnate intercambiaron una mirada, un pacto silencioso. Lucharían juntos, combinando inteligencia, rapidez y valentía. La noche aún era joven y el peligro estaba cerca, pero por primera vez Valeria sintió que podía enfrentar lo desconocido sin retroceder. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del almacén, como si la ciudad misma supiera que lo que estaba por suceder marcaría un antes y un después en sus vidas. Y en ese momento, Valeria comprendió que su viaje apenas comenzaba y que cada decisión, cada movimiento, podría traer revelaciones que cambiarían para siempre su mundo y el legado de su padre. El almacén estaba oscuro, pero Valeria sentía cada sombra, cada sonido, como si su cuerpo se hubiera adaptado al peligro. La figura encapuchada no había desaparecido. Sus pasos resonaban desde afuera, mezclándose con la lluvia que golpeaba el techo metálico, creando un ritmo casi hipnótico y aterrador. Cada segundo era un recordatorio de que el tiempo no estaba de su lado. «Debemos movernos rápido», susurró el magnate. «Esa persona no vino sola, y si entran, no habrá margen de error». Valeria asintió, su respiración entrecortada mientras examinaba el diario de su padre y el sobre con las pistas. Entre las anotaciones encontró una referencia a un lugar específico en la ciudad.
un antiguo teatro que parecía cerrado desde hacía décadas, pero que, según las notas, contenía la primera gran verdad sobre el legado de su padre. El teatro, dijo, señalando la dirección en el mapa. Allí encontraremos algo que ellos buscan desesperadamente y que tu padre dejó para ti. El magnate frunció el ceño. No será fácil, ese lugar está vigilado y no sabemos cuántos más podrían estar esperando. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero algo dentro de ella se encendió. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Tomó una chaqueta ligera y se preparó, asegurándose de que el anillo permaneciera seguro bajo su ropa. Cada paso hacia la salida del almacén estaba calculado, con la adrenalina bombeando fuerte en sus venas. Mientras avanzaban por las calles mojadas, Valeria notó movimientos sutiles entre las sombras, siluetas que parecían seguirlos, reflejos de ojos atentos desde ventanas altas. Cada paso era un juego de estrategia, una danza silenciosa entre quienes sabían que estaban siendo observados y quienes tenían que permanecer invisibles. Finalmente, llegaron al teatro. La fachada estaba cubierta de polvo y hiedra, y las puertas, aunque cerradas, mostraban signos de haber sido forzadas en el pasado. El magnate se acercó a la entrada, inspeccionando cada cerradura y cada panel de metal, con una precisión que dejaba claro que no solo confiaba en su instinto, sino también en su experiencia en situaciones peligrosas. «Esto es más que un teatro», dijo él en voz baja. «Es un punto de encuentro de información y secretos. Tu padre lo utilizaba para proteger algo valioso y ahora nos corresponde a nosotros descubrir qué es y cómo protegerlo». Valeria tomó aire profundamente y empujó la puerta. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, con butacas rotas y un escenario que parecía haberse detenido en el tiempo. Sin embargo, entre la penumbra, notaron una luz tenue. Un proyector antiguo había sido encendido, mostrando símbolos que Valeria reconoció al instante como parte de los códigos de su padre. «Él dejó esto para que lo descifremos juntos», dijo el magnate, acercándose. «Pero no estamos solos. Ellos saben que vinimos y pronto sabrán que estamos aquí». Mientras examinaban los símbolos proyectados, escucharon un ruido detrás de ellos, pasos más fuertes que antes, acercándose por el pasillo del teatro. Valeria sintió el miedo mezclarse con una adrenalina eléctrica. Esta vez no solo era una persecución, era un desafío directo a su ingenio y valor. «Mantente alerta», susurró el magnate. «Ellos intentarán distraernos, manipularnos y usar nuestro miedo en nuestra contra. Pero debemos concentrarnos en lo que tu padre nos dejó. Cada símbolo, cada señal, es una pieza de la verdad». Valeria asintió, sus dedos temblando mientras trazaba los símbolos con la mirada. Por primera vez, comprendió que su padre no solo había querido proteger un objeto, había creado un mapa emocional e intelectual. Un legado que requería coraje, inteligencia y determinación para ser completado. Los pasos se acercaban cada vez más, y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas parecía intensificar la urgencia. Valeria y el magnate intercambiaron una mirada. No había margen de error. Sabían que lo que descubrieran en ese teatro podría cambiar no solo su destino, sino también el de quienes habían estado esperando ansiosamente para arrebatarles el anillo y todo lo que él representaba. Con cada símbolo descifrado, Valeria sentía que su padre estaba allí con ella, guiando sus manos y su mente. La verdad comenzaba a emerger, y con ella la certeza de que lo que había empezado como un simple misterio familiar se transformaba en un juego de inteligencia, valor y secretos que podría redefinir la vida de todos los involucrados. Y mientras los pasos se acercaban desde la oscuridad del teatro, Valeria comprendió que su viaje apenas estaba comenzando y que enfrentar la primera gran verdad sería solo el inicio de una cadena de desafíos mucho más complejos y peligrosos.
El teatro parecía detenido en el tiempo, pero la tensión que llenaba el aire lo convertía en un lugar vibrante, casi vivo. Cada sombra, cada rincón polvoriento parecía contener secretos que Valeria podía sentir, pero no tocar del todo. Frente al proyector, los símbolos de su padre empezaban a formar un patrón coherente, y con cada línea descifrada, una pieza de la verdad emergía lentamente. «Mira esto», dijo el magnate, señalando un conjunto de símbolos que coincidían con los dibujos en el diario. «Tu padre no solo protegió un objeto, construyó un sistema de seguridad, información y conocimiento que podía cambiar el equilibrio de poder de muchas familias poderosas». Valeria sintió un nudo en la garganta. Cada palabra del magnate reforzaba la magnitud de lo que estaba enfrentando. «Entonces, todo lo que he hecho hasta ahora, todas estas pistas», susurró, «no es solo sobre el anillo». «Exactamente», dijo él. «El anillo es una llave, pero la verdadera herencia de tu padre es el conocimiento que dejó oculto. Esto», señaló los símbolos proyectados, «es lo que los otros buscan desesperadamente, y si cae en manos equivocadas, no solo tu vida estará en peligro, muchas personas podrían ser manipuladas o perjudicadas sin que siquiera lo sepan». Valeria respiró hondo, absorbiendo la información. Sus manos temblaban, pero había una determinación nueva en su mirada. Comprendió que la responsabilidad de su padre se había trasladado a ella y que la valentía que había mostrado hasta ahora era solo el primer paso. De repente, un ruido seco resonó desde el pasillo principal del teatro. Pasos que no podían confundirse con los del magnate ni con los suyos. Valeria se giró y a través de la penumbra vio varias figuras acercándose, armadas con dispositivos y miradas decididas. El enfrentamiento era inevitable. «Prepárate», susurró el magnate, mientras avanzaban hacia un lado del escenario que les ofrecía cobertura. «No sabemos cuántos son ni qué recursos tienen, pero debemos mantener la calma y usar el entorno a nuestro favor». Valeria asintió, el corazón latiendo con fuerza, pero con una claridad inesperada. Por primera vez en su vida sentía que estaba lista para enfrentar el peligro directamente, usando inteligencia, estrategia y valentía. Juntos, comenzaron a moverse entre las sombras del teatro, esquivando a los intrusos, usando escaleras, columnas y cortinas para mantenerse fuera de su vista. Fue entonces cuando Valeria notó un pequeño compartimento escondido bajo el escenario. Recordó una nota del diario de su padre que mencionaba un lugar seguro, accesible solo para quienes conocen el patrón de símbolos. Con manos rápidas y decididas, logró abrirlo y encontró una caja metálica con un grabado delicado, el mismo diseño que el anillo. Esto es lo que buscaban», murmuró mientras el magnate se acercaba. «Tu padre no solo protegió el anillo, creó una serie de llaves que desbloquean información crítica. Cada una es parte de un legado más grande». En ese instante, uno de los intrusos irrumpió desde la puerta lateral, pero antes de que pudiera acercarse, el magnate lo desarmó con rapidez y precisión, demostrando no solo fuerza, sino un control absoluto de la situación. Valeria observó, su respiración aún agitada, comprendiendo que su protector era también su aliado estratégico, alguien en quien podía confiar plenamente. «Esto apenas comienza», dijo él, mientras aseguraba la caja metálica. «La red que busca esto no se detendrá, y hay piezas que todavía faltan. Pero hemos encontrado la primera gran verdad. Tu padre dejó instrucciones, legado y protección para algo mucho más grande que un simple objeto». Valeria sostuvo la caja, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus manos. No era solo un anillo, no era solo un secreto. Era la herencia de su padre, y ahora dependía de ella y del magnate protegerla, descifrarla y usarla sabiamente.
Mientras la lluvia golpeaba el techo del teatro y los pasos de los intrusos se alejaban temporalmente, Valeria comprendió que su mundo había cambiado para siempre. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se transformaba en un juego de estrategia, coraje y secretos que exigirían todo de ella y que pondrían a prueba no solo su ingenio, sino su corazón. Y en ese instante, mientras el magnate la observaba con una mezcla de respeto y expectación, Valeria sintió que estaba lista para todo lo que viniera, porque ahora entendía que la verdad detrás de su padre y el anillo era solo el comienzo de un desafío mucho mayor. La noche no cedía y la ciudad seguía cubierta por la lluvia, pero Valeria sentía que cada gota que caía contra su rostro encendía una mezcla de miedo y determinación en su pecho. La primera gran verdad sobre el legado de su padre estaba segura por ahora, pero la sensación de urgencia no desaparecía. Sabían que la red de personas que buscaba el anillo y la información no se detendría. «Tenemos que movernos», dijo el magnate, su voz grave rompiendo el silencio que llenaba la calle. «Ellos sabrán que hemos encontrado algo. No podemos quedarnos quietos». Valeria asintió, ajustando la caja metálica bajo su chaqueta. Cada paso que daban parecía resonar más fuerte que el anterior, y cada sombra que pasaba cerca de ellos le recordaba que la amenaza era inmediata y constante. Las calles húmedas y desiertas ofrecían poca cobertura, y la lluvia hacía que cualquier movimiento brusco pudiera delatarlos. Mientras avanzaban, una figura emergió desde un callejón lateral, no con hostilidad, sino con un aire de urgencia. Era una mujer joven, con expresión seria y una mirada que parecía conocer cada rincón de la ciudad. «Valeria González», dijo la mujer acercándose con cautela. «No tenemos mucho tiempo. Soy Claudia. Tu padre confió en que alguien como yo podría ayudarte cuando el momento llegara». Valeria la miró desconfiada, pero algo en la manera firme de Claudia la hizo sentir que podía confiar, al menos por ahora. «¿Cómo sabes sobre esto?», preguntó señalando la caja que contenía la primera gran verdad de su padre. «Porque tu padre me entrenó para protegerte y guiarte cuando fuera necesario», respondió Claudia. «Y porque hay fuerzas que quieren destruir todo lo que él dejó atrás. No son simples enemigos. Son personas con recursos, inteligencia y paciencia. No podemos permitir que logren sus objetivos». El magnate frunció el ceño, evaluando a Claudia, pero no tardó en asentir. «Si es de confianza, necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. No sabemos cuántos más vendrán ni qué tan lejos estarán dispuestos a llegar». Claudia asintió y los condujo a un edificio cercano, un refugio temporal donde podrían analizar las pistas del diario y del sobre sin ser detectados. Mientras se desplazaban, Valeria sentía que cada paso la acercaba no solo a la verdad, sino a un mundo de peligros que no había imaginado. Las luces de la ciudad, reflejadas en los charcos, hacían que cada sombra pareciera un enemigo, y cada gesto de los transeúntes un posible aliado o traidor. Dentro del refugio, Claudia desplegó un mapa más grande, mostrando ubicaciones clave relacionadas con el legado de su padre y posibles escondites de los enemigos. «Tenemos que decidir nuestro siguiente movimiento con cuidado», dijo. «Cada acción nuestra será observada, y cada error podría ser fatal». Valeria sostuvo la caja metálica, sintiendo el peso de la responsabilidad como nunca antes. La verdad ya no era solo un misterio, era un desafío que exigía no solo inteligencia, sino también juicio moral y coraje. Y mientras estudiaban las pistas, comprendió que habría momentos en los que tendría que elegir entre proteger la información, proteger a las personas a su alrededor y enfrentar la amenaza directa, decisiones que podrían cambiar su vida y la del magnate para siempre. «Hay algo más», dijo Claudia, señalando una serie de símbolos que formaban un patrón en el mapa.
Estas marcas indican a quienes tu padre consideraba confiables, pero también advierten sobre traiciones posibles. No todos los aliados son lo que parecen. El magnate asintió con gravedad. Eso significa que debemos movernos con cautela. Algunos podrían intentar engañarnos, y la línea entre amigos y enemigos se volverá difusa. Valeria comprendió en ese instante que el legado de su padre no solo era un conjunto de pistas o secretos, era un juego de estrategia emocional y moral. Cada decisión tendría un peso y cada error podría tener consecuencias irreversibles. Pero también supo que a pesar del miedo no podía retroceder. Mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas del refugio, Valeria sintió un extraño pero poderoso sentimiento. Miedo, sí, pero también claridad. Estaba preparada para enfrentar los próximos desafíos, no solo con astucia, sino con la fuerza que su padre y ahora Claudia y el magnate le inspiraban. El primer gran dilema había aparecido y la joven camarera, convertida ahora en guardiana del legado, comprendió que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. Proteger la herencia de su padre significaba enfrentarse a enemigos, posibles traidores y, sobre todo, a las decisiones que definirían quién sobreviviría y quién caería en la oscuridad. La noche estaba más oscura que nunca y la ciudad parecía contener el aliento mientras Valeria, el magnate y Claudia se preparaban para moverse. El mapa sobre la mesa mostraba posibles rutas de escape, ubicaciones de enemigos y puntos clave, donde el legado de su padre podría estar protegido. Cada línea dibujada era un recordatorio de que cada decisión podía ser decisiva. «Tenemos que dividirnos», dijo Claudia con voz firme. «Así podremos cubrir más terreno y descubrir quién está realmente detrás de esto sin alertarlos a todos». El magnate frunció el ceño, evaluando la estrategia. «Dividirnos es arriesgado, pero necesario. Valeria, tú y yo debemos ir a la ubicación central donde tu padre dejó la siguiente pista. Claudia cubrirá otra área y nos mantendrá informados». Valeria sintió un nudo en la garganta. La idea de separarse de alguien en quien confiaba, bajo tanta amenaza, era aterradora, pero también comprendió que era inevitable. «Está bien», dijo, ajustando la caja metálica bajo su chaqueta. «Hagámoslo». Salieron del refugio y caminaron por callejones estrechos, evitando las luces de la ciudad y cualquier observador. La lluvia persistía, mezclándose con el miedo y la adrenalina que fluían por sus cuerpos. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y cada sonido, el chapoteo de los charcos, un metal golpeando una ventana, pasos lejanos, parecía una advertencia. Llegaron a un edificio antiguo, aparentemente abandonado. El magnate inspeccionó la entrada, mientras Valeria sostenía la caja con fuerza. Cada detalle, cada cerradura, cada señal en el entorno parecía comunicar algo que solo su instinto podía interpretar. «Aquí es», susurró él. «Tu padre dejó algo muy importante dentro, algo que puede cambiar la manera en que entendemos todo lo que nos rodea». Valeria asintió y empujó la puerta. El interior estaba oscuro, con polvo flotando en el aire, y un silencio que parecía pesado, casi tangible. Avanzaron con cautela hasta que Valeria notó un pequeño compartimento en la pared, exactamente donde el diario de su padre lo había indicado. Al abrirlo, encontró un sobre con un sello antiguo y una nota escrita con la caligrafía que conocía tan bien. «Valeria, si estás leyendo esto, significa que estás lista para conocer la verdad. Pero recuerda, no todos los que parecen amigos lo son. Confía en tu instinto». Antes de que pudiera procesar completamente el mensaje, un sonido metálico resonó detrás de ellos. Valeria giró y vio a Claudia, pero no como la recordaba. Su expresión era dura, sus ojos calculadores, y en sus manos
había un dispositivo que claramente indicaba que estaba del lado contrario. «Claudia, ¿qué haces?», preguntó Valeria, incrédula y temblando de rabia y miedo. «Lo siento, Valeria», dijo Claudia con frialdad. «No puedo permitir que sigas adelante con esto. Mi lealtad tiene un precio, y tú y el magnate se interponen en él». El magnate se interpuso inmediatamente entre ellas, su postura firme y protectora. «Esto no es un juego, Claudia. Debes pensar en lo que está en juego». «Ya lo he pensado», respondió Claudia, «y sé que lo que tu padre dejó no debe permanecer contigo». Valeria sintió que el mundo se tambaleaba. La traición no solo venía de una aliada, sino de alguien en quien había confiado plenamente. Cada palabra de Claudia era un golpe directo a su confianza y a su determinación, pero en lugar de paralizarla, despertó un fuego dentro de ella. Sabía que no podía rendirse, no ahora que la verdad estaba tan cerca. Con un movimiento rápido, el magnate desvió a Claudia, permitiendo que Valeria asegurara la caja. Cada segundo contaba, cada decisión podía ser crítica. Valeria comprendió que su viaje no solo se trataba de descubrir la verdad sobre su padre, sino de decidir en quién podía confiar y cómo proteger lo que ahora era suyo y de su legado. La traición había abierto un nuevo capítulo de peligro y estrategia, y Valeria, con la adrenalina corriendo por sus venas, comprendió que este era el momento que definiría no solo su destino, sino la manera en que enfrentaría todos los desafíos que aún estaban por venir. Mientras la lluvia continuaba golpeando las ventanas y los ecos de pasos resonaban en el edificio, Valeria sabía algo con certeza. Su padre le había confiado más que secretos y objetos. Le había confiado la capacidad de decidir, luchar y sobrevivir en un mundo donde nadie es completamente aliado ni completamente enemigo. El enfrentamiento dentro del antiguo edificio alcanzó un nivel de tensión que parecía llenar cada rincón de la habitación. La traición de Claudia pesaba como un muro invisible, y Valeria sentía cada fibra de su cuerpo vibrar entre miedo, rabia y determinación. La caja metálica con el legado de su padre estaba segura bajo su chaqueta, pero sabía que eso no duraría mucho si no actuaba con rapidez y astucia. «¡Claudia, detente!», gritó el magnate tratando de razonar con ella. «No tienes que hacer esto. Aún puedes elegir el lado correcto». «Demasiado tarde», respondió Claudia con voz firme y fría. «Mi decisión está tomada. No permitiré que este legado quede en manos de ustedes». Valeria, con el corazón latiendo a 1000 por hora, comprendió que no podía depender solo de la fuerza del magnate. Debía pensar rápido, usar lo que había aprendido de su padre y confiar en su instinto. Moviéndose con agilidad, se acercó a una columna cercana y trazó mentalmente los símbolos del diario, recordando las indicaciones que habían guiado cada movimiento hasta ese momento. Cada símbolo representaba un patrón de acción, una ruta segura, una forma de anticipar los movimientos del enemigo. «Magnate, a la derecha», susurró. «Usa la sombra de las vigas para bloquear su línea de visión». Él asintió, confiando plenamente en sus instrucciones, y juntos comenzaron a maniobrar entre las sombras del edificio, esquivando los ataques y anticipando cada movimiento de Claudia. La lluvia que golpeaba los ventanales añadía un ritmo caótico al enfrentamiento, pero Valeria lo transformó en una ventaja. Cada sonido externo cubría sus pasos, cada charco reflejaba la luz de manera estratégica. Claudia avanzó con rapidez, confiada, pero Valeria logró esquivar un primer intento de arrebatarle la caja. Con un movimiento rápido, utilizó la propia fuerza de Claudia contra ella, desequilibrándola lo suficiente para que el magnate interviniera y asegurara que no los alcanzara de inmediato. «No entiendes, Valeria», dijo Claudia entre respiraciones agitadas. «Esto es más grande que tú, más grande que tu padre. La información que él dejó tiene el poder de cambiarlo todo. No puedo permitir que caiga en manos equivocadas.
«Pero tú eres parte de nosotros», gritó Valeria, con una mezcla de incredulidad y dolor. «Tu padre confió en ti, yo confié en ti. No todo es blanco o negro, Claudia. Siempre hay un camino para hacer lo correcto». El silencio cayó por un instante, pesado y cargado de tensión. Claudia vaciló, un parpadeo que Valeria aprovechó para tomar una decisión crucial: activar un mecanismo dentro de la caja metálica que revelaba un compartimento oculto. Del compartimento emergió un pequeño dispositivo que contenía información codificada, de tal forma que solo alguien con el diario y el conocimiento de los símbolos podría interpretarlo. «Ahí», susurró Valeria, «si conseguimos esto, podemos proteger el legado de mi padre y asegurarnos de que no caiga en las manos equivocadas». Claudia vio el movimiento y por un segundo sus ojos se suavizaron, pero luego volvió la dureza. «No lo lograrán», dijo antes de retroceder y desaparecer entre las sombras del edificio. El magnate exhaló acercándose a Valeria y tomándola del brazo. «Has actuado con inteligencia y valentía. Este enfrentamiento no solo fue físico, fue una prueba de tu juicio y tu capacidad para liderar». Valeria sostuvo la caja con fuerza, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora era completamente suyo. No solo había protegido el legado de su padre, había demostrado que podía tomar decisiones cruciales bajo presión y mantener la claridad cuando todo parecía perdido. «Esto no termina aquí», dijo el magnate, su mirada firme y determinada. «Claudia volverá y habrá más desafíos, pero ahora sabes que puedes enfrentar cualquier peligro, cualquier traición y seguir adelante con fuerza y determinación». Mientras la lluvia continuaba golpeando los ventanales del edificio, Valeria comprendió que su viaje no era solo descubrir secretos ni proteger objetos, era aprender a confiar en sí misma, a distinguir entre aliados y enemigos y a tomar decisiones que podrían cambiarlo todo. El legado de su padre estaba seguro por ahora, pero la batalla final apenas comenzaba. Y mientras la noche avanzaba, Valeria sintió por primera vez un extraño sentido de paz mezclado con adrenalina. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque ya no era solo la camarera que un día sirvió mesas, era la guardiana de un legado y de una verdad que cambiaría su vida y la de todos los involucrados para siempre. El amanecer comenzó a filtrarse entre los edificios de la ciudad, pero Valeria no había dormido. La lluvia había cesado, dejando un aroma a tierra mojada y un aire fresco que parecía limpiar la tensión de la noche. Sin embargo, la calma era engañosa. El enfrentamiento con Claudia y los enemigos aún estaba presente en su mente, recordándole que la última batalla aún no había terminado. «Hoy terminamos esto», dijo el magnate, su voz firme pero tranquila. «Sabemos dónde se esconde la red que busca el legado de tu padre. Tenemos una oportunidad para asegurar que nada de lo que él protegió caiga en las manos equivocadas». Valeria asintió, ajustando la caja metálica bajo su chaqueta. La había protegido durante días, enfrentado amenazas y traiciones, y ahora comprendía que todo lo que había aprendido no era solo sobre estrategia y sigilo, sino sobre confianza, valor y juicio. Cada desafío la había preparado para este momento. Siguiendo las indicaciones del diario y del mapa, se dirigieron a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Un lugar que parecía común, pero que en realidad estaba cargado de vigilancia y trampas. Cada paso que daban estaba calculado, y la tensión se podía sentir en el aire. El eco de sus movimientos, el crujido de la madera y el roce de la caja metálica bajo la chaqueta eran parte de una coreografía silenciosa donde cualquier error podía ser fatal. Al entrar, encontraron a Claudia y un grupo de figuras encapuchadas esperando. Su mirada era fría, desafiante, pero Valeria no vaciló. Esta vez no solo contaba la fuerza física o la astucia, contaba su preparación, la experiencia acumulada y la certeza de que protegería el legado de su padre a toda costa.
Claudia, dijo Valeria, su voz firme, esto termina hoy. Tienes una oportunidad de dejar esto atrás, de actuar correctamente. Nunca entenderás lo que está en juego, replicó Claudia. Pero esta vez no me detendrás. El enfrentamiento comenzó con tensión máxima, movimientos rápidos y calculados, cada paso decidido. Valeria y el magnate se movían en sincronía, anticipando cada ataque y cada intento de arrebatarles la caja. Claudia demostraba habilidad y astucia, pero la combinación de la experiencia del magnate y la inteligencia recién descubierta de Valeria fue imbatible. En un momento crítico, Valeria logró colocar un pequeño dispositivo del legado de su padre que desactivó los sistemas de vigilancia de los enemigos y bloqueó sus comunicaciones. La ventaja que su padre había dejado preparada finalmente les permitió tomar el control de la situación. Claudia, atrapada y sin escapatoria, vio cómo su plan se desmoronaba. Valeria se acercó con calma, no con venganza, sino con la autoridad que había ganado durante todo este viaje. No se trata solo de ganar, dijo. Se trata de proteger lo que es importante, de mantenerlo seguro y de respetar la intención de mi padre. Puedes elegir ahora rendirte y poner fin a esto. Claudia vaciló, la dureza de su rostro suavizándose por un instante. Sabía que la joven no solo había protegido el legado, sino que había demostrado integridad, valor y juicio. Finalmente, bajó la mirada y asintió. Tienes razón, no puedo más. El magnate exhaló, liberando la tensión que había acumulado, y Valeria sostuvo la caja con firmeza, sintiendo un alivio que mezclaba triunfo y respeto por las decisiones difíciles que había tomado. Habían asegurado el legado de su padre y protegido su información de quienes podrían usarla para el mal. Más tarde, mientras la luz del sol bañaba la ciudad y el aire fresco disipaba la humedad de la tormenta, Valeria se sentó junto al magnate en un banco del parque cercano. La caja metálica descansaba segura entre ellos y la sensación de responsabilidad aún pesaba, pero ahora acompañada de orgullo y claridad. Nunca pensé que podría enfrentar algo así, dijo Valeria con una sonrisa cansada pero sincera. Gracias por confiar en mí. Fuiste quien decidió actuar con inteligencia y corazón, respondió él. No solo protegiste el legado de tu padre, sino que también aprendiste a confiar en ti misma y en tu instinto. Eso es lo que lo hace valioso, Valeria. Ella miró el anillo que todavía llevaba en el dedo, brillante bajo la luz del sol, y comprendió que cada desafío, cada traición y cada miedo que había enfrentado la había transformado. Ya no era la camarera que un día sirvió mesas, era la guardiana de un legado, alguien capaz de tomar decisiones difíciles, proteger lo que era importante y enfrentar cualquier amenaza con determinación y coraje. La historia de su padre y del anillo había llegado a su fin, pero para Valeria era solo el inicio de una vida llena de posibilidades, decisiones y aventuras que ella estaba lista para enfrentar. Y mientras el sol brillaba sobre la ciudad, supo que, pase lo que pase, su determinación, inteligencia y corazón serían su guía en cualquier desafío futuro. Fin.